todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, tu espacio cristiano. Señores, familia, ¿cómo están? El día de hoy seguimos con la plática que tuvimos. No sé si se dieron cuenta que el episodio pasado lo cortamos porque fue una gran plática, ¿no, Beto? Una gran plática en el sentido de la palabra porque estaba muy grande. Así que tuvimos que poner una hora y media y así que... Exacto, así que aquí está la parte 2. En la parte 2 hablamos de los diezmos y de muchas cosas más que nos peleamos. Sí, nos peleamos un ratito. Bueno. Pero ya somos amigos otra vez. Así que Beto y Chuy del pasado, los dejamos con ustedes. ¡Bendiciones! La manipulación de las iglesias por el diezmo. Ahí está diferente. Es diferente. Que lo hacen obligatorio. Es que, bueno, necesito estudiar un poco más esto, pero creo que en el Antiguo Testamento sí era algo obligatorio. En el Antiguo Testamento, porque era bajo la ley, y no solamente era un diezmo para los que servían dentro del templo. Había varios diezmos en el Antiguo Testamento. Una parte del diezmo, un diezmo era especial para los que servían. Otro diezmo era especial para el templo. Otro diezmo era especial para ayudar a las viudas, a los ancianos. Otro diezmo, había dependiendo de las necesidades del pueblo, del pueblo de Israel. Y eso era por ley, pero ahora creo que estamos por la gracia y en el Nuevo Testamento no veo a que se hable del diezmo de la misma manera. Okay, entonces, por eso yo no considero que debe ser obligatorio como así era en el Antiguo Testamento. Entonces te pregunto, ¿sobre quién cae la responsabilidad de pagar los biles de la iglesia? Exacto, ahí está. Nosotros como cristianos, como miembros de una iglesia local, debemos ser conscientes de que nuestra iglesia es necesario gastos, existen las mismas necesidades. Hay muchas personas que están en contra del diezmo, no es bíblico y no voy a diezmar. Pero debes de entender de que las mismas necesidades que se daban en el Antiguo Testamento las tenemos hoy en día y las debemos de cubrir. Y no es tanto obligatorio porque, como tú decías, si lo hacemos obligatorio, lo hacemos como una suscripción, y el enfoque del diezmo, del ofrendar en el corazón, es más como un alabanza y adoración a Dios, teniendo en cuenta también de que nuestros hermanos nos necesitan, y bajo ese sentimiento de amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, damos nuestros diezmos y ofrendas. No, pero es también importante separar el diezmo de la ofrenda. Sí, o sea, eso lo podemos... Es que estás diciendo que de que lo que nazca de tu corazón no, eso es la ofrenda. El diezmo está ya en lo que es la iglesia moderna. La palabra diezmo se utilizaba en la iglesia primitiva. Que no sean judíos. Creo que no. Ahí lo dejo, bro. ¿Cuál es tu punto? La palabra diezmo ya no es, porque es la 10ª parte. Ajá. Y era por ley. Y ahora ya no es tanto eso. Ok, entonces cuando ahora en el Nuevo Testamento se habla de ofrendas. ¿Qué porcentaje quieres tú entonces? No sé. Mira, esto es lo que yo considero. Sí, el 10% era bajo la ley, dar el 10%. Ahora que estamos por la gracia, considero yo, bajo mi propia opinión, es de que, y ahora que estamos bajo la luz del evangelio, después de la gracia de Dios, de ver cómo el Cristo se sacrificó, murió y resucitó, y tenemos todo esto, creo que como cristianos debemos de tomar en cuenta eso, y ya no es tanto dar el 10%, sino que en la medida que nosotros podamos, si sea posible, dar un poco más o más, dependiendo más del corazón. Creo que todo depende del corazón. Porque tú puedes dar del 10%, pero repetitivo, como una suscripción, y ya. Ya pasa a ser algo como que ya no con un corazón correcto conforme a lo que viene siendo las ofrendas y el diezmo. Porque ya lo haces como una suscripción y se pierde eso. Pero cuando tú lo haces por amor... Pero independientemente de cuál porcentaje se debe de dar o de cuál es el origen del diezmo, todavía tenemos un gran problema en nuestras manos, de que nuestra iglesia local por lo general está ubicado en un lugar del estado donde se tiene que pagar renta. Por lo general se tiene que pagar renta, y si estás en Estados Unidos se tiene que pagar taxas. Sí. Y también se tiene, si quieres tener baños en tu iglesia, lo cual es muy común, comodidad, aire acondicionado, se tiene que pagar el agua, se tiene que pagar la luz. El aire acondicionado ya es punto y aparte, porque eso ya es comodidad. Lo que es la luz y el agua, el drenaje, eso
probablemente puede caer bajo un punto de vista de que ya no es una comunidad, Sí. es algo necesario para cualquier edificio que pueda pasar las leyes de lo que el gobierno requiere de un edificio para que esté corriendo. Ujú. Ok, esos son gastos necesarios que necesita la iglesia de que sí o sí, Sí. para que pueda funcionar correctamente. Entonces, vuelvo nuevamente a la pregunta principal. ¿Cuánto? ¿Sobre quién cae la responsabilidad? Sobre los ¿verdad? hermanos de la iglesia. Es eso. O sea, yo no estoy diciendo que no diezmen, no ofrenden porque no, la Biblia no dice eso. No. Sino debemos de ver el sentido que era el Antiguo Testamento del diezmo. Saber que las mismas necesidades están ahora presentes. Y es por eso que como cristianos debemos aportar. Ahora, ya no estamos ligados a la ley de dar el 10%, de que si tú no das el 10%, Dios te va a maldecir. Como hoy en día muchos en el púlpito dicen esto, yo lo considero como manipulación, porque imagínate, Dios maldiciendo a sus hijos solamente porque no dan el 10%. Eso ya no, yo no lo considero correcto, porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos por la gracia. Ahora que estamos por la gracia, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestro amor hacia el prójimo, hacia Dios y a la iglesia, nos debe dar la capacidad, en la medida que para nosotros sea posible, de dar más del 10%. Sí, es que el 10%, nuevamente reitero de que no estoy diciendo de que tenga que ser a fuerzas 10%, porque como tú estabas diciendo, muchos de las personas que diezman lo hacen con un gran pésame en el corazón de que, ay, tengo que dar los diezmos y que me lo hubiera gastado en esta otra cosa. Ok, ahí sí está Ajá. mal. Ahí sí está mal el dar el diezmo solamente porque tienes que, o porque te lo obliga la iglesia, o porque te hacen el ridículo si no lo haces. Ahí sí está mal, pero sí, o sea, uno como cristiano, yo creo que es una de las responsabilidades que te comprometes tú, si eres un cristiano maduro, al poder apoyar en la iglesia. Ok, a lo mejor tratar de apoyarla mínimo en un 10% de tu salario. Y eso te hace un mejor administrador de tus bienes, de que el solo sobrevivir en el 90% y lo demás, y eso gastártelo en lo que tú quieras, pero en sí te da como un sentido más de administración de tu dinero, y Dios te va a bendecir. No estoy diciendo de que si no lo haces te va a maldecir, pero si tú le das a Dios aquello de que mínimo un 10%, y ya si nace de tu corazón un poco más, pues adelante, Dios te va a bendecir, porque Él tampoco no solamente va a estar agarrando tu dinero, porque en sí Dios no necesita el dinero. Los que lo necesitan son los pastores, son aquellos que tienen que administrar la iglesia para hacer los pagos. Pero tampoco, no, como tú estabas diciendo, no es algo de que si no los das vas a perder tu trabajo. Si no dabas tus diezmos y perdiste tu trabajo, es consecuencia de no dar tus diezmos. Okay. Ahí sí ya es una mala, ahí ya es una mala doctrina. Y en el punto de la indoctrinación, la manipulación, de las manipulaciones de personas, ahí ya se acerca, se inclina un poco más a los televangelistas, de que dicen de que dones para que Dios te prospere y que te caiga oro del cielo y que todo eso. Ahí sí ya está mal, porque eso no es bíblico, y el que tú des tus diezmos, eso no te garantiza que te va a ir bien en el trabajo. Muchos cristianos lamentablemente lo ven de esta manera, y una vez que dan sus diezmos y los corren del trabajo, se agarran como este resentimiento hacia Dios y dicen, ok, ya jamás voy a dar diezmo y jamás voy a dar ofrenda porque Dios no me dio lo que me prometió. Y ahí es donde está mal. Es que se ha generado en nosotros eso de ver el diezmo como si estuviéramos depositando en la acción de alguna empresa. Exacto. O en algún banco, que al final de cuentas damos el 10 porque sabemos que Dios nos va a regresar más o nos va a bendecir. Tú das un peso y el Señor te da dos. Ese canto que desde el niño. Desde ahí, de la ofrenda. Si tú das un peso, el Señor te da dos. Desde ahí estamos mal. Porque no debe hacer eso el sentido de nosotros diezmar y ofrendar. Si tú diezmas bajo ese sentido de que no, Dios lo hago porque Dios me va a bendecir. De ahí ya está mal. Tu corazón está mal al momento de diezmar y ofrendar. Y muy probablemente no sea válido delante de Dios, no importando la cantidad de cuánto desde ofrenda o de diezmo. Porque podemos hablar de esto. Yo siento que hoy en día, quizás bajo nuestra cultura hispana, no sé, americana, los tiempos de ofrenda y de diezmo se ha menospreciado. Grandemente. Mira, algo que me cambió mi perspectiva
de la ofrenda y de los diezmos fue cuando leí un libro llamado Disciplinas Espirituales. Lo leí cuando estaba en el seminario. Dale. Disciplinas Espirituales. Ajá. Ok, ¿leíste un libro? Ajá, leí un libro llamado Disciplinas Espirituales. Y una de las disciplinas espirituales que venía en ese libro es la ofrenda. Y en este libro me hacía ver muchas cosas de cómo hoy en día se menosprecia este momento de adoración y de glorificar a Dios a través de nuestras finanzas. Porque hoy en día en nuestras iglesias lo más común es de que... ¿cómo es en tu iglesia? ¿Cómo es en nuestras iglesias cuando se pide ofrenda? Está la liturgia desde que das un canto, de bienvenida, introducción, bla, bla, y lo que es antes de la predicación, después de la alabanza, o sea, en medio del servicio es cuando dicen de que... Ajá, y cuando piden ofrenda, que es de que, no, que los músicos nos toquen algo alegre. Ajá. ¿Por qué? Para que demos alegremente. Que pasemos danzando. El problema es de que a veces se puede ver, o yo más veces siento... No, obviamente depende de la intención de la iglesia, del corazón de la iglesia, pero muchas veces se puede dar eso como manipulación. ¿Manipulación de emociones? Ok. De que, ¿por qué un canto alegre? En un momento como de ofrenda, donde la música está en un beat rápido, donde la música es alegre, donde maneja tu emoción de tal manera de que cuando ofrendes, lo des, se puede decir de una manera alegremente, o se desvíe de lo que se está haciendo, de estar dando dinero a la iglesia, si se pierde el enfoque, y eso puede ser una manipulación emocional que al final de cuentas sí das de una manera alegre, pero manipulado por tus emociones y no tanto por una convicción. Okay. Y en este libro proponía algo, y este libro lo escribió un pastor, y esto yo hago en mi iglesia. ¿Qué es lo que yo hago? Los hermanos... Y desde ahí, desde que le hizo, cambió y yo hago esto. De que el pastor que escribió este libro proponía lo siguiente. Hermanos, cuando llegue el tiempo de ofrenda, agarre su dinero, ore. Señor, gracias. ¿Cuántas veces se ha hecho de que solemnemente, Señor, gracias? Sí se hace una oración y hasta rápida. Señor, gracias porque quieren acabar ese momento. Porque antes de que se arrepientan. Ajá. Y a veces de meditar, el pastor animaba a meditar y a reflexionar sobre lo que es la ofrenda y los diezmos. De que, Señor, ayúdame a darlo con un corazón correcto. Señor, yo dependo de ti. O sea, de estar orando de una manera reflexiva. Señor, yo quiero dar esto como adoración a ti, no porque tú me bendices, no porque tengo que hacerlo como si fuera una suscripción, algo de lo que hablamos, sino porque yo quiero dártelo. Quizás no es el 10% debido a mi situación económica. Quizás es más porque he visto tu mano sobre mi vida. No sé, pero yo te quiero dar esto. Bajo un sentido solemne de adoración, de reflexión y ofrendar así. O de agradecimiento, pues. Sí, o sea, también, o sea, sí, embargando todo eso. No tanto como una manipulación de que, vamos a poner música alegre, rápido, pasen los hermanos, rápido, pum, 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 pum. Ahora sí, predica, vámonos. Para no perder ese enfoque. El chiste es como cuando nosotros demos ofrendas y diezmo, independientemente de la liturgia, tratemos de reflexionar eso de que, no es esto lo que voy a dar, no es porque quiero que Dios me bendiga. No es eso, no es porque como una suscripción o como algo obligatorio, como si fuera un peso, sino que darlo alegremente y con esa reflexión de que, Señor, todo lo que tengo es tuyo, como una adoración. Ahora, también ¿tiene que ser la ofrenda necesariamente monetaria o puede ser de algún otro tipo de forma? Por ejemplo, digamos de que en lugar de que... supongamos que eres una persona que no está recibiendo ingresos, de que no tienes un trabajo o algo así, pero en tu corazón está de que quieres darle algo a Dios y por ende a la iglesia, porque... si algo sí nos dice la Biblia es que apoyemos a nuestra iglesia local. No de que si somos miembros de una iglesia que nos guste otra iglesia y ofendemos allá. No, de que sea nuestra iglesia local, pero en este caso no tienes tú monetariamente para nada que aportar. Ahora, en sí, a mí se me parece correcto de que puede también ofrendar tus servicios o tu tiempo para la iglesia. Como por ejemplo, si tú te dedicabas a
cortar yardas. Si tu iglesia tiene una yarda, no necesariamente tiene que ser a fuerzas dinero de tu trabajo de yarda. No, puedes también ir a cortar la yarda de la iglesia porque también eso es necesario para que se vea bien y que se vea presentable. Entonces, no necesariamente, en mi opinión, tiene que ser algo como de que si no es dinero, no lo queremos. Porque la iglesia tiene más necesidades que solamente la monetaria. Con la monetaria se le facilita todas las demás necesidades, pero si hay alguna cosa que tú puedes hacer para desempeñarte que haces ya en el área laboral, puedes ofrecer esos servicios a la iglesia. Ahora, si les quieres cobrar, pues ya aparte de pero sí, porque todo obrero es digno de su salario. Tampoco, eso ya depende mucho de cómo es tu relación con Dios, de que, hey, si te nace de tu corazón hacer esto sin cobrarle a tu iglesia local, adelante. No necesariamente tienes que escribirle un cheque a nombre de la iglesia o del pastor para que puedan invertirlo en algo de que si tú mismo lo puedes hacer. O igual de la otra manera, de que estás sin trabajo, la yarda de tu iglesia no está cortada, lo puedes ofrecer a la iglesia, ¿sabes qué? Te cortó la yarda y te cobró tanto. Y yo también no lo veo nada de malo, como te decías, el obrero es digno de su salario. Creo que más depende de la situación de la persona, y sí, no lo veo nada de malo. La ofrenda es algo que tú haces o que tú das para Dios. Ahora, punto controversial. Dale. Si tú desempeñas un servicio en la iglesia, ¿puedes cobrar? Uy, eso es lo que... Fíjate que eso es lo que... He estado pensando mucho sobre eso. Porque quieres que te paguen en la iglesia por tus servicios, por tus predicaciones. Obviamente, bro, o sea... Ay, Dios. Creo... Ay, Dios mío. Vamos a quemarnos. Quémate otra vez. Depende de la situación. Obviamente depende de la situación económica de la iglesia y de la disposición de los hermanos. Es algo que se tiene que hablar con los hermanos de la iglesia, obviamente. Si la economía de la iglesia es sana y puede sustentar a siervos o darles un apoyo económico, yo no veo nada de malo. Y como tú decías, vamos bajo ese principio, todo obrero es digno de su salario. La Biblia todavía profundiza más y dice, y si esta persona enseña la palabra, predica, o sea, se dedica a la predicación y a la enseñanza, que se les honre aún más, hablando de monetariamente. Yo que si la iglesia puede económicamente, sí puede bendecir a las personas que obran en ellas, claro, dependiendo de sus funciones, dependiendo del tiempo que se le dedica a la iglesia, porque, no sé, depende de qué tanto se le va a hacer al servicio. Si tú ocupas a alguien de que esté todos los días del servicio, haciendo diferentes actividades, y ves que esta persona está ahí y quizás lo necesitas, entonces sí, la iglesia puede darle un salario o en la medida de lo económico o darle un apoyo. Yo recuerdo que, por ejemplo, hubo un tiempo en que en el trabajo ganaba menos, recién creo que había llegado a Estados Unidos, recién había sacado mi carro y yo le dije a Dios, el carro que tenga va a ser para tu gloria, lo voy a usar, para servir, y es por eso que siempre en el carro ves con jóvenes. Sí, yo digo, la verdad que yo no tuviera esa disposición para... Ya, que me dice, Chuy, ¿puedes pasar? Pues sí, bro, un paso y me gusta mucho hacer esto. Porque uno es algo que a mí me gusta y es algo que yo le dije a Dios, Señor, yo sí tengo un carro, si tú me provees un carro, quiero usarlo para ti. Y llegó un momento de que, ir por un joven acá, ir por otro joven hasta acá, ir por otro joven hasta acá, y luego de irnos a la iglesia, y luego después dejarlos a los tres. Autobús y luego, ahora, irlos a dejar, si pudiera, quizás antes de comer, pues llevarlos a comer algo rápido, algo barato, no sé. Y ya llega un punto de que, estoy bien quebrado, porque pues la gasolina, y todo eso. Y dije, si en estos momentos, o sea, no sé, si de repente la iglesia me dijera, Chuy, ¿sabes qué? Vemos que haces todo esto, te perdió para la gas. Me aliviané, de que, gracias. Es que si los llevas a comer algo barato a ellos 4, ya se hace. Barato por 4 es igual a caro, ¿eh? Sí, barato por 4. Y sí, y en esos momentos son como que, igual, por ejemplo, músicos, de que tienen que estar ensayos desde antes, tienen que manejar, tienen que estar ahí muchos días. O sea, en esos tipos de cuestiones que sí se le tiene que dedicar mucho tiempo, sí considero que la iglesia debería apoyar económicamente y si se puede, un salario, si se puede.
No, yo no veo ningún problema. Los que enseñan, los que predican, igual dependiendo si se dedican a eso, si son estudiados, si se meten profundamente, si conocen las escrituras, si lo hacen de una manera responsable, yo no consideraría que no fuera algo malo. Sí, si se y puede es apoyar. que de ahí ya depende mucho de cómo se administran las finanzas En la iglesia local. Y ya depende mucho de las pólizas que tienen dentro de esa organización. Como por ejemplo nosotros que estamos bajo las iglesias de Dios, no solamente es de que, lo que dice el pastor así se va. No, hay una orden de jerarquía por la cual se tienen que aprobar las cosas. Ahora, entonces todo parte de ahí. Ya cómo la iglesia pueda administrar aquellas finanzas que ya como miembros deberíamos de aportar, ya sea por los diezmos o por las ofrendas. Ya cae sobre ellos esa responsabilidad de gastar el dinero lo más responsablemente que se pueda, porque en un momento donde a lo mejor hay una recesión o algo, los miembros no van a poder aportar. Entonces ahí ya tienes que tener en cuenta un ahorro para la iglesia, para las emergencias, cosas así. Y entonces, si la iglesia quiere pagarle literal a todos los que sirven en la iglesia, eso ya es como un modelo económico que no es sustentable. No se puede pagar porque en la iglesia vemos de que no funciona sin aquellas personas que están sirviendo no todos los días, pero frecuentemente en la iglesia, porque la iglesia es como un cuerpo, como dice la Biblia. O sea, hay diferentes funciones que se tienen que hacer y no todas en sí, en mi opinión, merecen ser pagadas monetariamente, porque como tú estabas diciendo, si hay un miembro en específico que le está dedicando literal días de su semana a algún servicio, como por ejemplo el cantar o el tocar algún instrumento por el cual ellos probablemente ya tuvieron que estudiar y tuvieron que pagar para hacerlo profesionalmente, ahí ya cambia la cosa, porque ellos con el tiempo que le pueden estar dedicando a la iglesia podrían tomar ese tiempo y dárselo a una banda cristiana profesional y que les paguen mucho mejor que lo que la iglesia les podría pagar en aquel sentido. Pero como estaba diciendo yo, no es un modelo un modelo económico sustentable si la iglesia quiere pagarle literal a todos los que sirven, porque en sí sería una gran porción de lo que la iglesia está recibiendo, y ya sería ahí ya un poco irresponsable de aquellos que están administrando los bienes de la iglesia. Y ahí es donde uno como miembro, si está dando sus diezmos y sus ofrendas, con una mano en la cintura puede decir, hey, ¿dónde está el dinero que les estoy mandando? ¿Dónde está en qué se está invirtiendo? Porque si ven eso y de repente en un servicio se les va la luz, les corta la luz o les corta el agua, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus prioridades? Y por eso la iglesia en sí probablemente... ¿Tú no consideras prioridad el que personas sirvan en la iglesia para darles un salario? No, como estaba diciendo yo anteriormente, lo que es una prioridad y que se tiene que pagar sí o sí, son aquellas cosas que, como estaba diciendo, el agua, la luz, el drenaje, la propiedad, todo eso, de que la iglesia no puede funcionar sin esas cosas, no puede funcionar sin alguno de esos factores en sí. Si hay algún servidor que demanda un salario, ahí sí es donde, hey, tú no eres indispensable. Dios nos puede mandar alguna otra persona que incluso hasta haga las cosas mucho mejor que tú, y ya a lo mejor a esa persona, ya viendo su disposición, la iglesia ya ofrece pagarle. Pero hay una diferencia entre demandar un salario por un servicio que en sí debería de hacerlo para el Señor, pero ya y dependiendo de las circunstancias de aquel miembro, ya todo depende. Pero eso de demandar el salario no se contradice con la Biblia, que todo obrero es digno de su salario. En aquel entonces sí, pero es que hoy mismo sí, ahí ya tiene que llegar con un acuerdo con la iglesia local. No tiene que ser de que, hey, vengo a buscar trabajo como músico. La iglesia obviamente te va a decir, hey, pero dale tranquilo, ¿no? Porque, ¿qué nos puedes ofrecer a nosotros como iglesia? Y ya si lo estás haciendo simplemente por un lado ya estrictamente económicamente hablando, de que tú estás buscando trabajo en la iglesia, de que
Yeah. Hay mejores lugares para poder buscar un trabajo, de que uses tu talento y ya donde sí te puedan pagar lo que tú estés demandando y aquellas cosas, y ya con el tiempo que te sobra, si quieres tú ofrecer eso para el servicio del Señor, ya es más que nada tu decisión. Como persona, si quieres ofrecerles tus servicios al Señor, pero yo no creo que sea correcto de que una persona esté pidiendo trabajo en la iglesia. No. A menos de que la iglesia ya sea algo que no necesariamente tenga que ver con ofrecérselo al Señor, como de que, por ejemplo, de que se descomponen las tuberías de la iglesia. Obviamente, se necesita un plomero, no vas a llegar tú como siendo miembro de la iglesia como plomero y la iglesia no te puede decir, hey, ofrécenos tu servicio para la gloria del Señor. No, es como de que, es un oficio. Tengo un oficio, tengo un trabajo, yo también tengo familia que mantener y eso no tiene nada que ver con lo que es el servicio al Señor. Creo que el principal problema sobre los salarios dentro de la iglesia es que no se vuelva como una empresa. Y creo que eso marca la caída de una iglesia. Hay una iglesia hace mucho tiempo que pastoreó Dante Gebel, la Catedral de Cristal. Okay. No, bueno, fue muy famosa en tiempos antes. Y esa iglesia, bueno, no tanto fue por la iglesia que estaba pastoreando Dante Gebel, sino fue por la iglesia americana que también estaba ocupando ese servicio. Que lo empezaron a hacer tipo empresa. Y ahora las personas que, como era una iglesia grande y obviamente necesitaba profesionales tanto en la música como en el sonido y en diferentes partes, necesitaban personas profesionales con ese oficio, la iglesia empezó a contratar. Ahora llegó un punto en que ya no contrataba cristianos, contrataba gente del mundo, y al final todo eso fue marcando la caída de la Catedral de Cristal. Creo que el principal error que puede cometer una iglesia hablando de salarios, o sea, partamos desde el principio. Todo obrero es digno de su salario. Pero cuando eso lo vemos de una manera mercantil, de una manera como de empresa, es ahí donde marca la caída de una iglesia. Y el servicio tanto de la iglesia pagándole a sus servidores, tanto de los servidores hacia la iglesia, debe ser el amor. Tanto el amor al prójimo, al amor a la iglesia. Si tú te desenfocas de eso, estás mal. Por ejemplo, de que supongamos, me dan salario en la iglesia y ya lo que hago, ese salario ahora ya no me hace hacerlo tanto por amor, sino como que, me están pagando y lo tengo que hacer. Es ahí donde ya marca mi caída, se puede decir, en el ministerio, en el servicio de lo que yo esté desarrollando. Igual de la iglesia, si no paga por amor, sino porque quiere contratar a alguien solamente que sea profesional, oficio, independientemente sea cristiano o no, ahí también marca la caída de la iglesia. Creo que esa es como que la línea que marca que entre una iglesia no se vuelva una empresa, hablando de salarios. La línea que marca es el amor. Si tú de un lado al otro, ya. Pero ahora, edúcame si estoy incorrecto, porque estamos partiendo de ese texto en específico. Cuando dice todo obrero en sí, específicamente se refiere a aquellas personas que sirven en la iglesia, o simplemente está hablando de un obrero que está trabajando para mantener a su familia o para recibir un salario. Se refiere a miembros de la iglesia, porque había varias cuestiones, tanto de que, los apóstoles están viajando, necesitan que los apoyemos monetariamente. Entonces sí era referente más al servicio en la iglesia, tanto las personas, los ancianos, los obispos que se quedaban en la iglesia y que tenían que estar estudiando, visitando y, o sea, como pastoreando, o sea, ellos también como que ellos no están trabajando por dar su servicio a la iglesia, hay que apoyarlos monetariamente. Yeah. Sí, y ahorita que estabas mencionando eso de que ahí es donde una iglesia comienza a caer, donde empieza a hacer mercado de todo eso, me recuerda aquel pasaje donde Jesús entró al templo y todos estaban ya haciendo mercado. Negocios. Literal, negocios ahí enfrente del templo, y es donde Jesús... Y vamos aún más, lo que estaba pasando en eso, la razón por la cual Jesús reaccionó de esa manera es porque no solamente estaban haciendo negocios, sino estaban estafando a las personas, a los creyentes, porque lo que te costaba una paloma o un cordero para el sacrificio, ahí lo doblaban el precio. Porque sabían que iban a sacrificar.
Sí, y es que ahí sí está la línea que no es muy delgada, es una línea Sí. donde es muy notable, donde sí, ya puedes ver que la gran diferencia entre si una iglesia está fundada simplemente para generar ingresos, Ajá. para pagarle a personas, ya lo están haciendo un modelo de negocios para sustentarse a sí mismos. Pero cuando... Y este ejemplo es como lo que estaban diciendo de Jesús, de que si es en ese caso, pues sí, o sea, nosotros como cristianos deberíamos enojarnos y no deberíamos de aceptar ese tipo de indoctrinaciones para la iglesia. Pero ya donde nos enfocamos un poco más a lo que es de que deberíamos de pagarle a aquellos que ofrecen su tiempo para Dios, ahí ya podemos ser un poco más flexibles dependiendo de cada caso. Sí, depende de la iglesia local, no es Ajá. forzosamente, porque tú no le puedes exigir a una iglesia que pague a sus servidores mucho dinero cuando quizás es una iglesia que está en medio de la sierra. O sea, depende de muchos factores económicos, pero si la iglesia es económicamente sustentable y puede y su economía es sana, entonces no hay ningún problema. Ya de ahí lo que es la responsabilidad cae en aquellos, principalmente en los pastores y en aquellos como los ancianos que están ayudándolos a ellos a manejar las finanzas, o los líderes de la iglesia, aquellas personas que están cercanamente están familiarizados con las finanzas de la iglesia y saben en lo que se puede gastar y en lo que no se puede gastar. Entonces, pero sí, depende demasiado de la situación, de situación a situación. De situación a situación. Creo que podemos resumir todo esto en un versículo de que donde esté tu tesoro, ahí estará en tu corazón. Si tu tesoro es amor a la iglesia, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es recibir un salario por parte de la iglesia, ahí está tu corazón. Exacto. Y aparte se puede perder el enfoque muy fácilmente. Sí, es porque eso. El dinero es muy peligroso. El dinero en sí no es malo. Lo que sí es malo es el amor al dinero, la avaricia, el querer hacer cosas para obtener el dinero de cualquier manera posible. Y ahí es donde, porque el dinero la iglesia lo utiliza, es una gran herramienta para que nos facilita hacer muchas cosas. ¿Sabes algo que me gusta del Concilio Iglesias de Dios, que es una iglesia a la que estamos asistiendo? Para nada es una promoción pagada por las iglesias. No, de hecho es lo que iba a decir. Estoy en desacuerdo en muchas cosas con el concilio. No cosas graves o algo así, sino no estuviera yendo ya. Sino ciertas cuestiones, pero algo que yo le admiro y se me hace muy correcto es esa organización acerca de los diezmos y ofrendas. De que el concilio dice, yo le doy el salario al pastor. Ajá, que no dependan. No depende. Y le doy un salario y le doy un buen salario. No, le doy un buen salario para que el pastor no pase ninguna necesidad, que todo esté cubierto y todo bien. Y todos los diezmos y ofrendas van para la iglesia local. Así, para las necesidades. Sí, de esa manera evitamos que los sermones frecuentemente se traten de diezmos y ofrendas, porque así, eso tampoco no queremos uno como miembro estar cada rato de que, ya es segundo domingo del mes, van a predicar sobre los diezmos y las ofrendas. No, eso ya facilita de que los sermones no sean tanto como enfocados en lo que son las finanzas y de que por favor den dinero. Y evitas también la manipulación dentro del púlpito de que, ¿sabes qué? Necesitamos más dinero, ¿sabes qué? Dale, predica de una manera manipuladora. Para que ahí ya está mal. Sí. Pero gracias a Dios nosotros pertenecemos a una iglesia que en ese punto... es lo que yo admiro mucho y se me hizo algo muy correcto. Sobre todo la honra hacia los pastores principalmente. O sea, de lo mejor que se pueda. Sí, porque no lo están haciendo por dinero. Ajá, o sea, es una labor muy complicada, muy difícil. De hecho, si hay algunas personas de ustedes que están considerando hacer de el pastorado una carrera... No se las recomiendo, chicos. No se las recomiendo porque es algo que no paga tan bien como ustedes piensan que paga. Bro. Mira. Bro. Yo te voy a responder con Biblia, bro. A ver. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero ahí también... Si tú lo buscas de una manera económica. A eso es lo que me estoy refiriendo. De que... ¿No me escuchaste, men? No, que si estás viendo el pastorado como una opción de como para tenerlo como una carrera de oficio. Ahí está. Lo que dije. Carrera de oficio. Sí, ¿qué dije? No es algo como económico, sino algo que tú quieres dedicarte toda tu vida.
Probablemente me expresé mal, pero sí, te expresaste mal. Porque herejía de volada salió mi Tú solito te ofendiste y te hiciste como la generación de cristal que eres. No, yo solamente di Biblia, discúlpame, yo solamente di Biblia. Malentendiste. Si soy cristal, malentendiste. Tú te expresaste mal, bro. Probablemente. Ustedes díganos en los comentarios quién tiene razón. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ya nos peleamos otra vez. Sí, que no busquen ser pastores simplemente por el económico. Por económico, porque en sí no, o sea, uno como pastor, por lo que he visto, está trabajando 24/7 y no les están pagando por hora. O sea, de que ya dependiendo de cada iglesia, ya cada caso, pero en sí, el trabajo de un pastor es todo el día, todos los días, y no es algo de que hoy es domingo y hoy se descansa. No, es el día más cansado. A veces es el día más cansado, a veces pasas desvelos, a veces pasas cosas que sí, el pastorado no es nada fácil. Sí, Chuy como hijo de pastor es testigo y futuro pastor, amén, aleluya, gloria. Ay, Dios mío, no sé, si es llamado pues adelante, pero bueno, ok. Ay, Dios, se te bajó la presión. Perdón. Hablando eso de ser hijo de pastor. Me da mucha risa cuando yo decía de que no, pues soy hijo de pastor y siempre mis amigos me decían de que te roban los diezmos. Y yo de que, bro, no tienes ni idea. Muchas veces el pastor tiene que pagar por la luz. Yo, bro, me acuerdo que una vez así me empecé a discutir con alguien de que ya se me puso muy de que, es que ustedes los cristianos... tú por tú. Yo, por eso tienes una buena casa, porque todo eso... Yo de que, bro, mi papá está trabajando en Estados Unidos, se la está partiendo para ver, así... Que a mi mamá no le alcanza los salarios. No, y luego si se rompe la cuerda de una guitarra, si necesitamos cambiar una bocina, si necesitamos hacer algo en la iglesia, yo, por ejemplo, yo he puesto dinero, me acuerdo que le dice a ese vato, bro, la cuerda de mi guitarra, esa guitarra que ves en la iglesia, yo la compré con mi dinero. ¿Cómo que estás diciendo que mi papá le roban los diezmos cuando nosotros ponemos de nuestro diezmo? Y obviamente con el corazón, o sea, no como que, sino con un corazón humilde y agradeciendo a Dios y porque Dios nos ha bendecido. Y yo me acuerdo que platicaba con él, pero como quiere, pero nosotros ponemos de nuestra bolsa. Entonces, si supieras, con así, que bro, si supieras de que, la ofrenda y tanto se dio, no se alcanza la luz, a darle, pum. Y es que gran parte de esa mala fama que tienen los pastores son aquellos evangelistas. Sí, la teología de la prosperidad, esas megas iglesias le han hecho tanto daño al cristianismo, man. Yeah. Que sí, porque los vemos en las televisiones, los vemos en canales como Enlace, los vemos todos. Bro, me quedé preguntando algo. A ver. Sí, porque tenemos Enlace aquí cerca, Dallas. Sí, men. Somos privilegiados. Si nos llegan a invitar, ¿iríamos? Yo caigo, men. Sí, yo también. Sí, vamos. Es más, les compro uno de esos mantos que salen. No. Bueno, ok, ya. Para hacer el review, el unboxing. Me llegué pensando, pensé eso de que si nos llegaría a invitar a Enlace, de repente nos llega nuestro correo, pum, Enlace, ¿sabes qué? Sí, men, dale, men. Pero siempre con la sana doctrina. No, puede ser visto más que nada como una oportunidad de hablar a aquellas personas que de ninguna manera van a ir a una iglesia con sana doctrina. Si nos preguntan ahí de que, los apóstoles o algo así. O los de tiempos bíblicos. ¿Me estás hablando de que, no los de ahora. No, ahorita no existe. Ahorita no es. No se ofendan, chicos, no se ofendan. Pero sí, creo que la teología de la prosperidad y esas iglesias y es los que televangelistas le están dando cristianismo. Ajá. Y lamentablemente. Pero ese es otro tema para el podcast, ¿lo quieres guardar? Sí, vamos a grabarlo, a guardarlo. Pero sí, cierro con esto. Lamentablemente, esa es una de las formas, si no, la forma mucho más famosa del cristianismo, por la cual la mayoría de las personas es como conocen al cristianismo, de que conocen a los pastores que usan zapatos carísimos, carros del año, que tienen jets privados y los ven en la tele y dicen que eso no es de verdad, su Dios no existe. O sea, yo puedo ver la manera en que está manipulando a los pobres miembros que están haciendo, los miembros en sí están mal adoctrinados y están haciéndolo probablemente sí con una buena intención, pero es a una causa que de verdad no es nada bíblico.
Pero será tema para otro podcast. Sí, sí. Yo recuerdo que... Vigila. Una de las mejores experiencias que he tenido dentro del cristianismo y ver lo que es una iglesia fue una vez que a mi mamá le invitaron a predicar. Un hermano allá arriba en una sierra, bro. Oh, wow. Rayo, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Era Cerro La Silla. No, era un lugar en Monterrey, no, saludos a las personas de Monterrey, Nuevo León que nos escuchan. Pero allá en las sierras. Paisas. Allá en las sierras donde tenías que ir a la central de autobuses, tomar un autobús de 2 horas y te llevaba y luego de ahí Caminar. pasaban los hermanos, te llevaban en una troquita, subían y luego de ahí caminabas. En tercera iba la troquita. Yo creo que iban la troquita así. Ajá. ¿En qué estaba en la troquita, va? Ajá, que iban a la troquita. Okay. Y que iban a la troquita. Como Moisés, que iban por los 10 mandamientos. Después bajaban. No, yo veía a los hermanos ahí 1 hora, bueno, quizás 1 hora, no me acuerdo bien, pero un tiempo mucho antes, porque todavía nosotros íbamos a llegar, íbamos a comer y luego iba a empezar el servicio. Y ya veías a los hermanos subiendo la sierra para ir a la iglesia. Qué bonito. Y luego estar, esos cultos, esos servicios son muy diferentes. Bueno, yo noto una gran diferencia. La esencia, porque las personas subían, se veía el corazón de las personas. La disponibilidad es muy diferente a como acá, lamentablemente. Estamos y no queremos ir a la iglesia porque en nuestro carro está muy caliente. De que ay, no, es que está bien caliente afuera, estamos a 100 grados y donde me subo al carro va a estar bien caliente. Y no queremos soportar ese minuto, men. Ese lo minuto veo en el de live. calor. Lo veo en el live. Ajá. Sí, no, mejor me conecto en el live. Y ahí estamos. Quedo bien con los pastores, quedo bien con los de que comparto y luego escribo una publicación. Ajá, sí. Ya queda, ya y cumplí. de repente escoges 1 minuto al azar así y dices amén, le pones amén para que amén y las 2 manitas. Y luego ya cierras el live y te vas a ver tus novelas de ¡Se está aprendiendo esto! Vámonos, porque cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Vámonos, porque aquí nos estamos quemando. ¿Cómo despedimos esto? Gracias por escucharnos. Sí, claro que sí. Suscríbanse a nuestras redes sociales como Cristianos. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal. Para que nos puedan pagar por fin y que podamos... Todo breve es digno de su salario. ¿De qué hablamos? Vamos a poner nuestro Patreon aquí abajo. Ajá, para que nos puedan donar. Ese era el punto para el cual queríamos llegar. O sea, esto es manipulación. Esto es manipulación, señores. Pero somos unos maestros de la manipulación que ni cuenta se dieron, ¿no? Ajá, que hablamos de la manipulación para manipular. Ahora ustedes, no sé por qué, pero tienen ese sentimiento de que nos quieren dar dinero. Eso es, o sea... Y es Dios poniéndolo en su cara. ¡Ay, bro! No. Bueno, así funcionan los evangelistas. Pero... Después hacemos más material de ese tipo, bro. Sí. Porque a mí me gustaría ver predicaciones y... mira, aquí está manipulando. Estaría bueno. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me gustó. Estuvo muy edificativo. Nos peleamos, pero es cosa de cualquier persona. Si no sale el episodio... Ya acaba, bro. Ya. Sí. Pero bueno, chicos, aquí nos vamos a estar viendo nuevamente el lunes, San Lunes de podcast. Así es. En punto de las 7 de la mañana para aquellas personas que madrugan todos los lunes. Sí, es que el podcast se publica a las 7 de la mañana y siempre veo los mismos como 10, 15 personas que luego lo escuchan. Son los madrugaderos que mi respeto, yo no lo podría hacer, pero ahí lo vamos a estar viendo el próximo lunes de podcast. Gracias por escucharnos hasta aquí y nos vemos la otra semana. ¡Bendiciones! ¡Lucha!